¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, días o noches si nos escuchas en otro momento. Estamos de regreso ya en este bien entrado año 2022. Parece mentira que ya estamos en el día 10. eh, y bueno, pues queremos mandarles un gran abrazo a todos y cada uno de los que nos escuchan, ya sea en vivo o que nos escuchan después, o bueno, pues todos los que han tenido algún contacto con nosotras y los que no también. Les mandamos un gran abrazo. Deseamos de todo corazón que este 2022 pues sea de mucho crecimiento, de mucha evolución, de prosperidad, de paz, de amor. Y precisamente pensando en estos grandes deseos que siempre nos hacemos en estas fechas, queremos hablar acerca de la prosperidad pues económica, la prosperidad de la vida y en específico, porque es el tema que más nos gusta, prosperidad en la salud. Hola Eugenia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ivo? Buenas tardes a todos, días, noches, no sé, dónde estén. Ajá. Hola Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Donde quieran. Recuerda que aquí en Restaurando al Ser te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu mente a la luz del amor incondicional de tu corazón. Porque siempre estos recorridos de la parte oscura y temerosa son justamente los recorridos que nos dan ese crecimiento, que nos dan esa evolución, que nos dan esa sabiduría. Y es indispensable que los transitemos de una u otra manera. Y qué mejor que transitarlos en compañía, de la mano de seres que pues ya hemos transitado por ahí y que te podemos dar la mano a subir el escalón. Así como nosotros también tenemos nuestros propios maestros y también nos tomamos de la mano de los que están arriba de nosotros y vamos haciendo la cadenita. Entonces, pues queremos siempre brindarte nuestro espacio y nuestra escucha para escucharte y saber que, eh, cómo estás, ¿no? Cómo va tu vida y qué necesitas. Y entonces, bueno, pues habíamos estado pensando qué hacer con estas transmisiones este año, cómo irlo presentando. Y hemos reflexionado acerca de hacer un poco más de programas de leyes biológicas con casos prácticos, presentarles como muy puntualizados síntomas muy específicos y cuál es el programa biológico que está ahí atrás y cuáles son las situaciones que se presentan. Y entonces habíamos pensado que tal vez si tú quieres participar, pudiera ser muy interesante, ¿no? Mirar tu caso, ¿no? Que nos contactes, que nos digas cuáles son tus síntomas, cuáles son tus molestias. No necesitas hacer nada así, es más, de preferencia que no sea nada así Complejo. Nada complicado. complicado, ¿no? Que sea algo sencillo, más puntual para que podamos aquí desglosarlo y que nos sirva de aprendizaje a todos, ¿no? Eh, y bueno, pues esa es una de las propuestas que les traemos, pero pues sí depende de ustedes, ¿no? De que ustedes nos hagan llegar
solicitud, que nos digan qué necesitan, qué quieren, en qué les podemos apoyar. Y creo que eso se volvería como bien interesante porque ya nos dimos cuenta que trabajar así con casos prácticos realmente funciona, ¿no? Nos hace aterrizar todo ese conocimiento que pareciera complicado, que en realidad no es tan complicado, sino que no lo hemos aterrizado, ¿no? Y ya con esto podríamos aterrizarlo. Entonces, esa es una parte que queremos poner ahí a consideración de todos ustedes. Y seguiremos hablando de las leyes biológicas, de estos síntomas, de cómo se dan estos programas biológicos, pero también lo vamos a ir combinando como lo hemos hecho, porque es parte con temas del desarrollo humano o de familia, de psicoanálisis, de medicina, no sé, de todas las herramientas de espiritualidad, por supuesto, de todas las herramientas que nos permiten prosperar en salud, ¿no? Que es lo que queríamos hablar hoy, cómo este trabajo interno de cada uno de nosotros es esencial para el proceso evolutivo, ¿no? Hoy por hoy no hay otra manera, ¿no? A lo mejor ya cuando estemos muy, muy entrados en la nueva tierra y en la edad de oro y todo lo que viene, pues a lo mejor ya esto ya se queda hecho a un lado, ¿no? Pero nos va a llevar mucho tiempo todavía, ¿no? O sea, aunque sí va a empezar como un proceso mucho más rápido, todavía nos va a llevar tiempo porque y es lo que queremos plantear hoy, que va a depender de tu conciencia de prosperidad. ¿Cómo tú te miras recibiendo estos dones que están ahí están, ya son tuyos? Pero si tú no los recibes, si tú no miras qué es eso dentro de ti que no te permite recibir, que estás lleno de pensamientos negativos, pensamientos que no te ayudan, creencias que nos han ido dando desde que somos muy pequeños, si tú las tienes ahí, las mantienes, no hay forma de que entre lo que tú te mereces, ¿no? Entonces, pues ese es el planteamiento que queremos hacer el día de hoy. ¿Cómo ven? Pues es fantástico porque la mayor parte del año pasado estuvimos hablando aquí en el programa sobre esta brinco que iba a dar o está en ese proceso de dar la humanidad completa de la tercera a la quinta dimensión. Y este es el momento porque la mayoría de las personas a lo mejor ni siquiera se han dado cuenta que ya están lo suficientemente preparadas para avanzar hacia este camino, hacia que es el camino hacia Dios, ¿no? Uh-huh. Y que abarca además, o lo que significa es que tú te haces responsable de tu vida. Uh-huh. Incluye esto que has dicho, Ivonne, la economía, la salud, cómo me va en la vida en general, ¿no? El hacerte responsable de tu vida abarca todos esos aspectos. Y por supuesto, ser próspero en estos aspectos ya, yo creo que ya es algo que cualquiera valoraría muchísimo, ¿no? Tener prosperidad en la salud, que es tan importante ahora en estos tiempos que hemos estado viviendo, ¿no? Llenos de temor y aterrorizados por que no nos vaya a dar algo que nos haga que partamos de este mundo, ¿no? Uh-huh. Claro. Y ahorita que te escuchaba, Ivonne, hablando un poco de la percepción y los niveles de conciencia, ¿no? Porque hace rato nos compartiste una publicidad del gobierno del Distrito Federal, o bueno, perdón, del gobierno de la Ciudad de México,
que trae un texto como muy lindo, ¿no? Muy incluso alineado con nuestra manera de pensar, ¿sí? Y es gracioso porque se lo enseñé a un amigo, le dije, ay, mira, ¿no? Mira, a mí me pareció lindo, ¿no? Y entonces lo leyó y dice, es publicidad de la Sheinbaum, ¿no? Porque ahora se está candidateando para la presidencia, ¿no? Yo dije, o sea, a mí me pareció lindo, yo pensé que era algo que iba alineado con el cambio de conciencia, y desde otro nivel es como, es un engaño, ¿no? Porque solamente nos está diciendo esto, ¿no? Porque quiere ahora, porque tiene un interés, ¿no? Que es el ser candidata para la presidencia, ¿no? Yo sí, ¿con cuál me quedo, no? Entonces, eso es un buen ejemplo de dos distintos niveles de conciencia, ¿no? De cómo un mismo mensaje es percibido de manera distinta, ¿no? Entonces yo digo, ay, mira qué lindo, y entonces mi pensamiento es, ay, ¿será que se está empezando a manifestar en el gobierno la quinta dimensión, no? Y el otro lo desestima porque así es un engaño, eso no es cierto. Ajá, así es. Así es. Entonces, bueno, esto que acabas de decir, Diana, que tiene que ver con el estado de conciencia, ese es algo que debemos poner mucho atención en ello, porque todo lo que nos sucede está en relación a nuestro estado de conciencia, ¿no? Y si nosotros queremos hacer cambios en el exterior, en nuestro alrededor, en el mundo, pues por donde tenemos que empezar es por nosotros mismos, claro. en este trabajo interior, para hacer los cambios interiormente en nosotros y entonces ver el reflejo de ello en el mundo externo. Claro. Claro. Y eso tiene que ver también con un tema que ya hemos tocado acá y que va a seguir siendo importante seguir reflexionando sobre él, que es este discernimiento, ¿no? El discernimiento de todo, absolutamente de todo lo que se te ponga enfrente. Pero discernir viene de cernir, ¿no? Cuando ciernes la harina, pues pasa por este colador, ¿no? Pero pasa grano por grano. Lo vas desglosando, ¿no? Entonces, como muchísimos mensajes que son mensajes maravillosos para la conciencia, inmediatamente los bateas y los haces a un lado porque vienen de un personaje que no te gusta. Claro. Cuando en realidad el mensaje no tiene que ver con el mensajero. Así es. ¿No? Así como puede haber mensajes oscuros y feos de alguien a quien sí le crees. Exacto. ¿No? Hay que saber discernir como las películas, estas dos últimas de diciembre, ¿no? Matrix y No ¿El hombre mires araña? arriba. ¿Cuál? No mires arriba, ¿no? No mires arriba. Ajá. Pero eso estuvo en Netflix. La Netflix. otra de cines fue El hombre araña. Sí. Ese no lo he visto, Estuvo genial. pero seguramente también tiene cosas para discernir. Claro. O sea, no te creas nada, pero míralo todo y disciérnelo todo, ¿no? En esta película de Matrix, que, bueno, ha sido desde la primera, ¿no? Ponerte ahí enfrente, ¿no? Lo que es, ¿no? Que vivimos en una Matrix que está controlada, que están controlándote de todo a todo, ¿no? Que te dicen qué pensar, qué comer, dónde ir, todo. Sin embargo, en la película te muestran que aquellas personas que están fuera de la Matrix viven en un mundo oscuro y feo, y peligroso y difícil. Claro. Eso no es cierto. Eso no es verdad, ¿no?
pero como ahí está el protagonista, pues entonces, y si no discernimos y si no pensamos y si no tenemos un trabajo interno, al salir de la película te vas a salir con una sensación incómoda, pero no vas a saber por qué, ¿no? Como que, wow, qué padre, sí, la Matrix, sí, cierto, estamos en un lugar, todos controlados, pero, pero está muy lindo, ¿no? Pero fíjate cómo el mensaje de Matrix desde la primera película en realidad es perturbador. Porque aunque es Totalmente. una película que tiene la intención, creo yo, de promover el despertar de la conciencia, ¿no? Esto, de repente darte cuenta de que vives en un sistema de control, ¿no? Que más no es que no lo sepamos, lo sabemos, ¿no? Pero no te das cuenta como de la profundidad que eso implica, ¿no? Y entonces es mucho más fácil negar, ¿no? Esa realidad, esa parte de la realidad. Pero entonces sales de esas películas, porque como Matrix hay muchas que tienen un mensaje, ¿sí? Que tu inconsciente recibe, aunque tu consciente puede decir, ah, pues sí, chido, ciencia ficción. El inconsciente no, ¿eh? O sea, el inconsciente entendió el mensaje clarísimo, ¿no? Y entonces sales con una sensación perturbadora, incómoda, que no sabes qué es, ¿no? Y y esa sensación, al final del día, es las sensaciones corporales, como sucede también con los conflictos biológicos, son mensajeros del inconsciente que te están tratando de decir algo, ¿no? Entonces, el trabajo personal en este sentido es escuchar esa sensación perturbadora, darle cabida para discernir cuál es el mensaje, qué es lo que te quiere decir. Entonces, porque además muchas veces de una película te acuerdas de una escena en particular, porque esa fue la que tiene el mensaje que es para ti, ¿no? Entonces, y bueno, me parece que Matrix tiene muchos mensajes, como tú bien señalas, ¿no? Pero ahorita que te decías, ¿no? Que afuera de la Matrix la vida es dura, ¿no? Pero eres libre, ¿no? Y me acordé de un meme, ¿no? Que hubo ahora en este fin de año, ¿no? Donde aparecía los, la reunión familiar de fin de año, ¿no? Donde estaban los vacunados, ¿no? Con cubreboca y careta y todos distantes, ¿no? Y los que denominan negacionistas, todos contentitos, sin vacunarse. Beso y abrazo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues, ¿cuál escena prefieres? ¿No? Entonces, y que esto es lo que tú dices, o sea, los que vivimos fuera de la Matrix, ¿no? O los que conscientemente jugamos el juego de la Matrix a nuestra conveniencia, ¿sí? ¿No? No vivimos en temor. ¿No? Porque al final creo yo que el mensaje es ese, ¿no? O sea, sobre todo en la prosperidad de la salud y en la prosperidad en general, ¿no? En la prosperidad económica también, o sea, pero es el no vivo en temor, porque el temor genera carencia, ¿sí? Entonces, y lidiar con el temor y con el temor a la muerte, ¿no? Porque la otra película que mencionas de No mires arriba, ¿no? De que, bueno, es una historia ya vieja, yo esa historia ya la había leído en otra versión, en un libro de JJ Benítez, ¿no? Que se llama Gog,
que es el mismo cuento del meteoro que viene en dirección de colisión a la Tierra, ¿no? Y que los gobiernos no hacen nada teniendo la tecnología para poder desviarlo, ¿no? De su trayectoria. Bueno, esto... Pero entonces yo pensaba, después de ver esa película, me quedé con la sensación de... la película plantea un caos, ¿no? De cómo la gente se pone histérica cuando ya finalmente está ahí el cometa y ya se dan cuenta de que todo falló y que va a impactar, ¿no? Y de repente yo dije, bueno, pero ¿no será más bien que ante una situación como esa, donde pues, la muerte, digamos que es inevitable, ¿no? Puedes revalorar precisamente tu vida? O sea, ese es un momento de reflexión, que es la otra parte de la película donde los que trataron de dar aviso, pues los que descubrieron el cometa, pues se sienten tranquilamente, pues vamos a cenar, ¿no? Pues sí, ante lo inevitable. Pues ante lo inevitable, pues vamos a cenar, vamos a disfrutar, tomemos vino, charlemos, ¿no? Y estemos juntos en familia, ¿no? Ante lo inevitable, ¿no? En lugar de estar histéricos, ¿no? Entonces, y entonces, pues es como, no sé, pues, pero esas situaciones que no tienen que suceder, ¿sí? Para que reflexiones y pongas en orden tus prioridades, ¿no? Y puedas enfrentar a través de una película tu temor a la muerte. Porque al final, el más grande miedo con el que todos tenemos que lidiar es el temor a la muerte. Eso es lo que hay detrás del uso de mascarillas y del uso de cubrebocas, sí, ¿no? Las mascarillas, las cubrebocas, las caretas estas y todas esas cosas, ¿no? Bueno, ahorita que estaban comentando Ivonne sobre el discernimiento, estoy recordando dos herramientas espirituales que son importantes para poder hacer este discernimiento. Y es, una es cuando la persona ya está lo suficientemente abierta para preguntar, ¿no? Para preguntarle a Dios, a la vida, al macrocosmos, como le quieran llamar. Y decir, bueno, ¿aquí qué? ¿No? Y la otra herramienta es que desafortunadamente, aunque están abiertos a preguntar, que ese es un paso muy grande, no están abiertos a recibir la respuesta, porque la respuesta no es lo que están buscando, ¿no? Y ahí esa es parte de este trabajo interior en donde debemos estar abiertos también a la respuesta, aunque la respuesta que recibo no es lo que yo quiero. Así es. Y hablábamos hace un momento, Ivonne, que en la salud, pues lo que nosotros queremos es tener, la pregunta es, ¿y cómo le hago para curarme? ¿No? Y a veces la respuesta, y es muy frecuente, es, mírame, es que no te toca curarte ahora. Te toca a lo mejor sanar algo, pero no lograr la curación. Y eso es lo que no queremos oír cuando se refiere a la salud. Yo lo que quiero oír es, con este método o con esta pastilla o con esta terapia te vas a curar y ya vas a estar sana de todo a todo, ¿no? Sí, porque no tenemos, mientras no tengas el aprendizaje que tú tienes que tener con esto, esto tiene que seguir ahí. Tiene que seguir ahí, porque no se puede ir a menos que tú hagas todo el aprendizaje. Pero esto que estás diciendo, Eugenia, también va al colectivo, ¿no? Claro. No es solo mi aprendizaje, es el aprendizaje del colectivo, ¿no? De mis hijos, de mi esposo, de mi amiga, de la tía, de la prima, de la tienda, de la vecina, ¿no? Y fíjense que estaba leyendo un libro donde viene una historia que está relacionada un poco con esto, de una mujer que
le hacen todo tipo de estudios y los médicos le dicen, usted es estéril, nunca va a poder tener hijos, ¿no? Y su mayor anhelo era tener hijos. Y entonces ella, pues, lo que decide es hacer un trabajo espiritual, a hacer un trabajo de cambio interior en ella, y su trabajo lo hace muy disciplinadamente. Todos los días hace lo que tiene que hacer, ¿no? Hace sus ejercicios espirituales, trata de llevar a cabo todas sus enseñanzas del camino espiritual donde está. O sea, de verdad hace un trabajo espiritual muy importante. O sea, se está espiritualizando, ¿no? Y su intención no es que lo hago para tener hijos, sino porque es una forma de mejorar su vida, ¿no? Sin embargo, el anhelo de ser madre, pues sigue ahí. Y a través de este trabajo que ella está realizando, tiene un día un sueño. Y en ese sueño, un médico la ve y la lleva a un como quirófano y le hace como una operación, ¿no? En la parte baja de su vientre. Y después el médico la saca de ahí y la lleva a su consultorio y le prescribe una medicina. Y le dice, con esta medicina te vas a curar. Y despierta, ¿no? Por supuesto que ella anota corriendo el sueño y aparte en otro papel anota el nombre del medicamento que le dijeron que tenía que tomar para curarse. Y esta persona vive en Estados Unidos y entonces se dedica a buscar en todas las farmacias ese medicamento y en todas las farmacias le contestan exactamente lo mismo y le dicen que es un medicamento que no se vende al público, que tiene que estar prescrito en un hospital, ¿no? Ya ven que ahí todo, si no tienes la receta, no te venden nada. Y que solo lo podría encontrar si ella fuera a un hospital particular, que tal vez ahí podría alguien recetar, ¿no? Sin embargo, ella se queda pensando y dice, bueno, pero ¿qué voy a hacer? O sea, voy a ir al hospital y le voy a entrevistarme con un médico y le voy a decir, oiga, es que fíjese que en mi sueño me dijeron que esto me va a curar, ¿no? Porque yo tengo un anhelo no profundo de ser madre. Entonces dijo, no, pues no va, eso no va a pasar, porque ni me van a creer, me van a mandar por un tubo. Entonces ella decide ya dejarlo por la paz y sigue con su trabajo interior. Y un día amanece con un dolor terrible de dientes, ¿no? Y pues va corriendo al dentista, al odontólogo, la revisa y le dice, qué barbaridad, tienes un proceso inflamatorio muy severo, te tengo que dar un medicamento, este es un medicamento muy nuevo, y cuando se lo prescribe y le da la receta, resulta ser que es el medicamento que ella estaba buscando. Wow. Toma el tratamiento, ¿no? Va a comprar su medicamento con su receta, ya se lo venden en el hospital sin ningún problema, toma su tratamiento y poco tiempo después ella queda embarazada. Wow. Entonces, esto a mí, esta historia me gustó mucho porque ella no se dio por vencida, ¿no? En su anhelo, pero lo que hizo fue cambiar interiormente. Ni siquiera con la idea de ser madre. O sea, ella dijo, yo tengo que ser mejor espiritualmente hablando, cambiar mi estado de conciencia. Y eso lo hizo a través del trabajo en el camino espiritual donde ella estaba. No importa cuál sea. Y es como hay estos cambios. Así es. Pero más fíjate qué lindo ejemplo en esta parte de, porque al final del día hay una parte de ella de renuncia, o sea, aunque es un anhelo, hay una parte de ella de renuncia que dice, bueno, ok, lo voy a dejar de lado, ¿no? Y voy a poner mi energía y mi atención en ser una mejor persona, en crecer, ¿no? Y como cuando tú haces eso, ¿sí? Es como el universo te recompensa dándote aquello que estabas buscando, ¿no? Pero el camino no es
no es de línea recta del punto A al punto B, ¿no? El camino es sinuoso y en realidad no sabes para dónde va. Entonces, del punto A al punto B puedes dar muchas vueltas, ¿no? Una serpentina, claro. Sin saber en realidad cuál va a ser tu destino final, ¿no? ¿Qué es esa parte de, bueno, en mi camino espiritual en la escuela de Ramtas, de confiar en el futuro, ¿no? O sea, porque es como se dice, ¿no? La angustia es falta de confianza en el futuro, ¿no? En que las cosas buenas van a suceder, porque la angustia viene de que tú te estás imaginando, ¿no? Y estás rumiando, ¿sí? Aquello. Un futuro nefasto, ¿no? Y no, o sea, no tiene por qué ser así, ¿no? Y la otra parte de todo esto, de la cual creo nos hace falta ser más conscientes, es cómo en verdad cada uno de nosotros crea su realidad. Pero es muy importante conocerte y conocer tus pensamientos y estar pendiente de tus pensamientos. ¿No? Porque hacia donde van tus pensamientos, esa es la realidad que tú estás creando para ti, que no necesariamente es la realidad de los demás, ¿no? Y que creo que estos últimos 2 años de bicho, ¿no? Nos lo han demostrado claramente. Nos lo han demostrado claramente, ¿no? Porque hay una variedad de percepciones y de cómo más la percepción ha venido cambiando, ¿no? O sea, también en relación al bicho y en relación a la solución que nos han ofrecido para el bicho, ¿no? Entonces, ¿y cómo hay quienes a lo mejor han sufrido en demasía estos 2 últimos años y hay quienes estamos así de, bueno, ¿y qué más? ¿No? Sin temor, ¿no? Entonces, esa parte de cómo cada quien crea su realidad, ¿no? De acuerdo a la información que tienes. Por eso la invitación es siempre a tener una mente abierta, ¿no? A darte la oportunidad de escuchar información que a lo mejor no va de acuerdo a tu manera de pensar, pero que te presenta algo de manera distinta, que a lo mejor te choquea y tú dices, no, eso no es así, ¿no? Pero que con el futuro y con la experiencia, o sea, el simple hecho de que te des oportunidad de ver nueva información, ya le abriste una ventanita a tu Dios interior para que te traiga una experiencia que te ayude a discernir, ¿no? A confirmar o no esa nueva información que ha llegado a ti, ¿no? Y así es como te vas abriendo un caminito de aprendizaje, ¿sí? Que cuando volteas a ver hacia atrás, ha derrumbado todo el paradigma, ¿sí? En el que tú vivías hace 15 o 20 años, ¿no? Y digo, otra vez, creo que esa ha sido la experiencia de cada una de nosotras, ¿no? Entonces, si me permiten, les voy a leer una cita que va con esto que acabas de decir, Diana, y dice: las formas en que has estado viendo la vida en el pasado son las que te han traído el problema hoy. El pasado puede ser tan reciente como ayer o tan lejano como tu nacimiento o una vida anterior. Entonces, imagínense que ni siquiera es ni de cuando nací o de otra vida, sino de ayer. Algo que yo pensé ayer y puse mi atención ayer puede reflejarse en lo que me sucede hoy. Así es. Sí. Sí, fíjate que ahorita me hiciste recordar cuando en la escuela de Ramta uno de los profesores nos puso el ejemplo. Bueno, al final del día hay que experimentar, ¿no? O sea, cualquier enseñanza que tú escuches, o sea, cualquier nuevo aprendizaje,
ponlo en la práctica, porque así vas a tener la experiencia, ¿no? Entonces, en esta parte de crea tu realidad, él dijo, bueno, es que alguna vez yo dije, bueno, a ver, le voy a pedir a mi Dios interior que me muestre lo que yo tengo que trabajar en mí, ¿no? Entonces, dice, no, fue el peor día de mi vida. Fue la chingada, todo me salió mal. Dice, fue el peor día de mi vida, no hagan eso. Ok. Pero claro, ¿por qué? Porque le pusieron enfrente los desafíos que le hicieron darse cuenta de todo lo que tenía que trabajar en él. Ten cuidado con lo que pides, dice. Ten cuidado con lo que pides. Entonces, claro, yo me quedé con eso y entonces yo un día cometí el error de pedir eso mismo, ¿no? No, bueno. He terminado en un pleito en el banco. Además, los bancos pues, son buenos mensajeros, ¿no? Grandes maestros. Son grandes maestros todos los bancos y las políticas bancarias y, bueno, en fin. Entonces, sí, ¿no? Fue un día muy malo porque lo que me mostró, ¿no? Ante una estupidez, ¿sí? Fue mi irritabilidad, ¿no? Claro, terminé poniéndole una queja a cierto banco. Esto exorbitante, cuando todavía el banco podía uno poner quejas directamente a la dirección del banco, ¿no? Y bueno, por supuesto, ese problema nunca lo volví a tener, ¿no? En la sucursal del banco. Pero bueno, es eso, ¿no? Entonces yo pedí e inmediatamente me mostraron qué era lo que yo tenía que trabajar, pues mi parte irritable, ¿no? Pero si yo me irrito, cuídate. No te metas conmigo. Entonces, pero es eso. Entonces, ¿por qué? Porque un pensamiento tiene una acción inmediata, ¿no? Seas consciente de ello o no. Lo que pasa es que, bueno, cuando estás haciendo este trabajo espiritual y haces este tipo de experimentaciones, aunque te vaya mal, ¿no? Pero te das cuenta de cómo obtuviste una respuesta a lo que tú pediste ese día. ¿Sí? Pero cuando no somos conscientes, porque no creamos nuestro día todas las mañanas, ¿no? Pues nos pasan cosas y no lo asociamos con nuestro pensamiento cuando nos levantamos de la cama, ¿no? Y entonces nos ponemos como víctimas de las circunstancias cuando en realidad es algo que nosotros creamos. Pero es justamente lo que nos trae este proceso en el que estamos, porque justo, y lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, este cambio de tercera a quinta, ¿no? Dimensión, densidad o como quieras llamarle, ¿no? Es precisamente esa transición de claridad de que tus pensamientos crean realidad. Porque en tercera dimensión no te dabas cuenta. Sucedía, sí, pero pasaba mucho tiempo entre que tú tenías el pensamiento y sucedía lo que sucedía. Entonces no lo relacionabas. El gran aprendizaje ahora en esta transición, que es la cuarta, es que ese tiempo se disminuye lo suficiente para que te des cuenta que ese pensamiento tuvo esa reacción, ese resultado, pero también tiene una parte importante de sí tener todavía un retraso para que no andes manifestando cosas terribles. ¿No? Porque nuestros pensamientos son bien locos. Y de repente tenemos cada pensamiento, ¿no? Muy fuerte, muy de... Sí, muy locos, muy locos. Ahórquenlo, ¿no? Imagínate que se manifestara así. No, bueno, ya infierno seguro, ¿no? Entonces, tenemos esta oportunidad. Estamos en la oportunidad de aprender de esto, de aprender a manifestar, de aprender a manifestar que la prosperidad que te mereces, pero tú la tienes que manifestar a través de estar mirando tus pensamientos, que es a lo que yo llamo el proceso interno, ¿no?
tu proceso interno. ¿Cuál es el proceso interno? Los pensamientos que tienes. Y esos pensamientos que generan emociones. O las emociones generan pensamientos, ¿no? O sea, ¿quién es el huevo, la gallina? No sé, pero hay una conexión entre los dos. Y eso es lo que genera la manifestación. Entonces, a fuerzas tengo que hacer eso, ¿no? No pretendamos que nuestra salud dependa del exterior, porque no hay tal, no depende de un bicho, no, 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 ni de un depende de tu medicamento. pensamiento. Es como, y ya, o sea, la verdad es que en todos lados nos lo ponen, en todos lados hay frasecitas, hasta en el restaurante te encuentras frasecitas de tú creas tu realidad y ahí está ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que acabamos de pasar la etapa más estresante del año, ¿no? Aunque nos encanten las fiestas, tenemos que decir que esta es la etapa más estresante del año, por precisamente se exaltan las relaciones humanas, ¿no? A todo lo que dan, las relaciones familiares a todo lo que dan. Siempre va a haber el pariente incómodo en la reunión o el amigo. Y entonces, pero además está asociadísimo a una comida, ¿no? Porque todas estas fiestas tienen que ver con comida. Y tienen que ver también con el frío, en el caso de nosotros, en el cono norte, ¿no? En la parte norte del planeta. ¿Cuál es el clima general en esta etapa? Frío, ¿no? Entonces hay una asociación de todo lo que sucede con el frío, con la comida, ¿no? Con los sabores, con el olor. ¿Y qué enfermedades tenemos en esta época? ¿No? Pues del estómago y las gripas a todo lo que da, ¿no? Pero ¿cuáles son los conflictos básicos, no? Este alimento me... ¿Pero qué alimento? ¿El alimento real? No, no. Es el alimento metafórico de las relaciones en las que estás, ¿no? Igual, esto no lo quiero oler. Esto me huele muy mal. Me huele muy mal esta reunión. Me sabe muy mal esta reunión. Guácala, me quiero ir de aquí. Ya, sáquenme. ¿No? Y un gripo, no, marca demonio. Ah, pero es el bicho, ¿no? Estos 2 años, el bicho. El bicho tiene la culpa de mis relaciones humanas, porque es más fácil ponerlo allá afuera, ¿no? Y creer que la solución también está allá afuera, cuando no, es un proceso interno, ¿no? Y entonces ya cosas como, ay, me dio diarrea, no sé por qué habré comido? ¿Qué habrás comido? ¿No? ¿Qué ¿Qué te habrás hizo comido? daño? ¿Qué habrás comido de bocado auditivo, bocado olfativo, bocado de relaciones humanas, ¿no? De palabras. Así es. Oye, Ivonne, ahorita que estabas diciendo que afortunadamente tenemos este lapso de tiempo en el que nos protege, ¿no? De todo esto Ujú. que estamos. He encontrado como 3 libros en donde coinciden en ese tiempo. Y dice que cuando tú tienes un pensamiento, tienes 16 segundos para revertirlo y cancelarlo. Órale. Ok. Ajá. Eso, en estos autores, en la primera que leí es una autora, pero no me puedo recordar su nombre ahorita, pero los 3 decían lo mismo, eran 16 segundos para cancelar el pensamiento. Entonces, el primer trabajo o ejercicio que podemos empezar a hacer es poner la atención en los pensamientos que tenemos. Y si Claro. me doy cuenta que ya estoy pensando en cómo ahorcar a uno de mis hijos, ¿no? Tengo 16 segundos. Lo cancelo para cancelarlo y que no tenga un efecto. Claro. Sí, es la autocorrección, ¿no? Eso
de los 16 segundos no lo sabía, ¿no? Pero sí me acuerdo que no lo había escuchado. Nos enseñaron cuando te des cuenta que te has desviado, corrígete, ¿no? Pero claro, era en una disciplina, es como, o sea, literal, ponte un alto, y es un movimiento que te permite decir, ok, me corrijo, o sea, es como más, al hacer esto en grupo, estoy reconociendo y estoy mandando la señal de que me estoy autocorrigiendo, ¿no? Y entonces el grupo además se entera, no se entera de qué, pero sabe que lo estoy haciendo porque levanto la mano, ¿no? ¿Solo es levantar la mano? Sí, solo es levantar la mano. Pero fíjate que está padrísimo, porque haces esta conexión corporal que Claro. tanto trabajo nos ha costado entender que está presente todo el tiempo, ¿no? Y que un signo de así contundente, ¿no? Ajá. Hace la corrección, ¿no? Está padrísimo. Pero a tener la atención en lo que estás pensando. Pero absolutamente, ¿no? Y hemos hablado también del pez fuera del agua, ¿no? Del síndrome del pez fuera del agua. ¿Qué es esto? Pues nuestro maestro nos decía, encuentra tu lugar en el mundo, ¿no? Si tú encuentras tu lugar en el mundo, vas a prosperar en salud. Si encuentras tu lugar en el mundo, ¿cuál es tu lugar en el mundo? Tu lugar en el mundo es estar juzgando, es estar quejándote, es estar viendo todo lo que está mal y podrido en tu vida. No, ¿no? Encontrar tu lugar en el mundo es mirar a qué veniste, cuál es tu misión, cuál es tu propósito, ¿no? Y ponerte a estudiar, si quieres astrología, si quieres numerología, si quieres diseño humano, claves genéticas, tanta cosa que hay para estudiar. ¿A qué veniste? ¿No? Está ahí puesto. Hay miles de mapas que te dicen eso, pero preferimos poner la atención en lo que está mal, en lo que está de la patada, en mi relación, en que no me puedo salir de aquí, en mi relación con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mi tío, con el abuelo, con el esposo, ¿no? Con las personas violentas. Esa parte, otra vez, ¿no? Regresando al cómo cuando algo bueno sucede no lo creemos y entonces incluso a las cosas buenas le atribuimos una mala intención o una intención oculta. Así es. ¿No? Así. Digo, también como, no sé, les he platicado aquí la situación en el fraccionamiento donde vivo, que bueno, ha terminado en que se formó una nueva asociación y entonces aunque los que estamos involucrados en ese proceso tenemos como claro cuál es el objetivo y por qué llegamos a ese punto, ¿no? Quienes no están involucrados y entonces desestiman y entonces, pero ¿por qué hicieron eso? Y no es necesaria una nueva asociación y no sé qué, ¿no? ¿Por qué no te das la oportunidad de escuchar por qué llegamos a esto en lugar de emitir un juicio sin conocimiento de causa, que es lo que hacemos, ¿no? Pero esto es, ves algo nuevo, algo que para algunos de nosotros es una alternativa grandiosa, ¿no? Pero para otros, ¿sí? No. Es el atribuirle mala intención. ¿No? Entonces, ¿qué es esta parte de atribuirle significado que lo hemos mencionado también del curso de milagros, ¿no? De atribuirle significado a las acciones de los demás, ¿no? No tienen necesariamente un significado negativo o prejuicioso para ti, ¿no? O para las otras personas. Así es. Entonces, que eso es un pensamiento mucho de tercera dimensión, ¿no? Si quieres hacer algo, seguro es por tu interés personal y porque nos quieres sacar dinero, ¿no? No, o sea, ¿por qué nos cuesta trabajo pensar en el servicio, en que hay algo que puedes hacer por servicio y por beneficio a la comunidad? Porque es el darte cuenta que el bienestar tuyo, ¿sí? O sea, mi bienestar es el bienestar de la comunidad en la que vivo. Pues si yo contribuyo al bienestar de la comunidad en la que vivo, yo voy a estar bien, ¿sí? Entonces, ayudar al otro es un acto egoísta, no lo estoy haciendo por el otro, lo estoy haciendo por mí, ¿sí? Porque si yo te ayudo, entonces vamos todos a estar bien, ¿no? Entonces, claro. mi bienestar. ¿Cómo? Ayudándote a ti, ¿sí?
Es que ahí está, esta Marta Sánchez Navarro tiene un curso que se llama Conciencia de Salud y su logo era Piensa bien y acertarás, ¿no? ¿Se acuerdan que siempre cuando estábamos chiquitas nos decían piensa mal y acertarás, ¿no? Y esta era piensa bien y acertarás. Exacto. Piensa bien, es bien pensado, ¿no? Y eso es esa es la invitación que tenemos nosotras para este año, ¿no? Estar como muy así de tu trabajo interno, tu trabajo interno, tu trabajo interno, mientras no descubras tu trabajo interno, mientras no estés atenta a tus pensamientos 24/7, ¿no? Para poder cancelar. Levantar la mano. Vamos a ver, vamos a estar así. Va a estar 16, 15, 14. Pues, Bueno, pues eso es, y sabemos por experiencia que para tener éxito en estos procesos, pues tener ayuda es lo ideal, ¿no? Lo ideal, porque si ya alguien transitó el camino, pues te puede dar la mano para transitarlo de una manera más amable y más linda, ¿no? Déjenme ver, aquí tenemos algunos poquitos comentarios maravillosos de Marilis, que siempre está aquí acompañándonos y siempre está muy pendiente de nosotros. Hola, Marilis. Adriana Migueles, como siempre, por acá. Qué alegría tenerlas de regreso, las extrañaba. Así es, Adri. Aquí ya estamos de regreso. Blanca, hola bellezas, buena y bendecida semana. Saludos, Blanca. Erika Ramírez, gracias por compartir. El cuerpo es sabio. Me doy cuenta que es mi maestro, así, tal cual, totalmente. Y Nazaret, pues ya se ofreció de voluntaria. Pues sí, Nazaret, habla con Eugenia, ¿no? sí. Para que se pongan de acuerdo. No creo que podamos ver tu caso en completud, pero sí algunos síntomas específicos, ¿no? Claro. Entonces, nos ponemos de acuerdo contigo. Contáctanos y lo vemos. Y para los que entraron tarde o no habían escuchado, les queremos hacer la invitación para que nos presenten sus casos y podamos hacer transmisiones en donde veamos específicamente síntomas muy concretos, ¿no? De casos prácticos para ver cuáles son los programas biológicos, cómo se desarrollan y cuál sería la estrategia que se podría sugerir para cada caso. Pues eso, no sé qué más, ¿quieres decir algo más, Eugenia? Pues no, realmente invitarlos a hacer este ejercicio porque parece sencillo, pero no es tan sencillo, porque no estamos completamente al pendiente de lo que estamos pensando. La mente inferior es canijilla, ¿eh? La mente inferior es canijilla y tenemos que aprender a domesticarla. Entonces, empiecen, no sé, háganse el propósito en la mañana que despierten de hoy voy a estar al pendiente de mis pensamientos. Les puedo asegurar que al siguiente 30 segundos ya se les olvidó el propósito, pero háganlo, o sea, con que empiecen con algo, aunque sea pequeñito, llegará un momento en que empezará a ser cada vez mejor y más amplia este ejercicio y van a ver que van a sorprenderse de la cantidad de pensamientos negativos que podemos tener en muy poco tiempo.
Sí, de hecho, el Curso de Milagros, por ahí en alguna de las lecturas dice, ¿no? Que Jesucristo es el que habla, ¿no? Jesús, y dice, pues no importa si me crees o no me crees, no importa si crees lo que estás leyendo o no lo crees, no importa, ¿no? El simple hecho de que estés aquí, que lo estés leyendo y que tengas la intención de, ya nos da la señal acá al mundo angélico o como quieras llamarle, ¿no? De que, ay, bueno, esta sí quiere, a ver, vamos a apoyarla en su camino. Sí. Se me figura ahorita que dije eso, se me figura que levantar la mano es como levantar la mano, efectivamente, ¿no? En el salón de clases de Jesús, ¿no? De, hey, sí, sí quiero. Ajá. Ya estoy haciendo mi chamba de autocorrección, entonces, bueno, denme una manita, ¿no? Así es, Marilis, muy buena recomendación. Lo haremos y platicaremos cómo nos va con eso. 16 segundos, ¿eh? Pero sí sirve, ¿sabes? O sea, Claro. nosotras que ya llevamos tiempo practicando, sabemos que sirve, que sí, y lo hemos dicho también, ¿no? Seguimos teniendo síntomas físicos, por supuesto que seguimos teniendo síntomas físicos, pero se diluyen mucho más rápido, mucho más fácil, ¿no? Porque inmediatamente te vas a donde tienes que ir. No andas dando vueltas como eso de ¿será el mole, será los romeritos o será el bacalao? No, ya te vas directo a ¿habrá sido lo que me dijo la tía Chuchita? ¿No? Así es, habrá sido encontrarme con la persona que no quería ver. Ajá. O sea, así es. Sí. Sí. Pero bueno, okay. Pues un placer estar de regreso aquí, un placer estar una vez más, Eugenia, Diana, ya nos extrañábamos también. Sí. Un placer y un honor verdaderamente pues estar en esta postura de buscar la maestría, ¿no? Y bueno, eso lo podemos hacer gracias a que ustedes están allá, ¿no? Porque pues si no, no se puede. Entonces, muchas gracias a todos, bendiciones, y que reitero que este 2022 sea de mucha evolución y mucho crecimiento para todos. Sí. De mucha conciencia. Con una mente abierta. Sí, vienen muchas cosas muy interesantes, muy buenas. Vienen de verdad, cosas maravillosas, así, una explosión de cosas, de dones maravillosos. Así que abramos los brazos para recibir todo lo que viene. Claro. Es que acuérdense que el momento más oscuro es antes del amanecer. Entonces, está amaneciendo, pero estamos justo antes. Así es. Por aquí, Blanca, gracias por compartir, bendiciones. Sí, recuerden, bueno, si no han escuchado la tercera revelación de Fátima, justo habla de esto, ¿no? De cuando oigas mucho ruido allá afuera, métete en tu casa, cierra las ventanas, no voltees hacia afuera, quédate adentro de ti, mirando, prende las velas. ¿Qué velas? Las de adentro. Sí. No mires hacia afuera y cuando todo termine, ya, se abrirán las puertas del cielo. Así es. Okay. Muy bien. Muchas gracias. Un honor y muchas gracias a todos aquellos que nos escuchan ahora en vivo y que quizá nos escuchen más tarde. Muchísimas gracias. Por favor, promuévanos, ayúdenos a que esta experiencia que queremos compartir llegue a más personas. Denle like a nuestro canal de YouTube, Restaurando al Ser, al canal también de Meditation, donde estamos transmitiendo. Síganos, ¿no? En Facebook,
en Telegram. En Sí. Telegram es muy importante que se conecten a Telegram porque si las redes empiezan a fallar, por ahí vamos a estar dando información y consejos y de todo, ¿no? O sea, si las cosas sí va a haber un momento en que se van a poner difíciles, entonces conéctense en Telegram con nosotros porque ahí vamos a poder seguir apoyándolos en este tránsito complejo. Sí. En Telegram somos el único canal que se llama Restaurando. Restaurando al ser, así es. Ok. Muchas gracias, bendiciones, Eugenia, Ivonne, un placer. Bye.